Análisis en horario de preapertura del mercado. 12 instrumentos: índices, forex, petróleo, oro y bitcoin. Hay que ver si son operables en el día o no, proyecciones y posibles objetivos. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Ya en horario de preapertura, son las 8 y 5 minutos, vemos como de momento la situación está muy neutra. Después de la pequeña tormenta generada ayer por la conferencia de Powell, después de la publicación de datos de decisión de tipo de interés y subida de un cuartil, vemos como solo el Bitcoin está ganando un 0,40%, el petróleo está ganando un 0,17%. Estos son valores a partir de la apertura diaria, normalmente a las 01 horario central europeo. Y prácticamente todo lo demás está en situación neutra. Solo el Hang está perdiendo un 0,87% porque a él no le va para nada toda la situación generada. Vamos a hacer un breve repaso a nivel mensual para tener un poco la idea de exactamente qué es lo que está ocurriendo, ya que hay movimientos tan importantes y hoy tendremos más volatilidad y posiblemente mañana de nuevo más. Veamos qué es lo que ocurre. El DAX desde máximos históricos exactamente en el mes de noviembre del año 2022. Bajada importante hasta los 11.809 y de momento un movimiento de vuelta. Aún falta determinar en todos los instrumentos es que ocurre lo mismo, si esto era impulso o si era corrección. La estructura parece de impulso. Sin embargo, como corrección está siendo muy alta. Es normal, el DAX precisamente, a nivel histórico en gráficos tan grandes, tiene varios ejemplos de ondas B donde llegan hasta el 80-82% de corrección. Fijaros que ahora estamos precisamente ya en la zona del 76%. El Dow exactamente la misma figura, bajada importante, además bajada importante, 1, 2, 3, 4, 5, figura impulsiva y automáticamente también lo que parece corrección. Sin embargo, vamos a dejarlo en stand-by. Vamos a dejar que sea el mercado el que hable y no ser nosotros los que vamos a proyectar nuestras ideas. Que sea el mercado el que claramente valide la dirección y entonces sí que se podrán hacer movimientos a largo plazo, sobre todo los inversores, no tanto los traders de derivados. El Nasdaq vemos como de momento solo está en la fase de bajada. Fijaros que precisamente ayer, primer día de mes, es el único momento que ha atacado de verdad la zona de corrección de gráfico mensual. Fijaros que aquí en DAX y Dow ya lo habíamos roto claramente y el Nasdaq sigue de momento en la parte baja. Hasta que se sitúe por encima de la Genial Line no tiene recorrido. La Genial Line la tiene en la zona 12.900. El FTSE, aquí se ve clarísimamente. Estos son máximos históricos para el FTSE. Fue el único instrumento que no hizo máximos históricos después de la gran corrección del año 2020. Y parece que lo quiere ir a buscar en el peor momento social y económico de Gran Bretaña, seguramente o posiblemente de su historia, y si no, uno de los peores momentos, dos gobiernos fallidos y datos macro realmente malos, y con el precio del dinero también al 4%, o hoy se van a poner al 4%, resulta que va a atacar la zona de máximos históricos. Las fundamentales son lo que son. El oro. El oro vemos como tuvimos máximo histórico, bajada, figura de doble techo y ha roto esta situación. Y de momento estamos lo que parece en una zona de corrección importante, pero atención porque tenemos abierto este patrón. Patrón de posible doble techo con retorno del neckline. Esta línea de aquí que ya había marcado hace mucho tiempo, desde prácticamente cuando ocurrió en septiembre del año pasado. Atención si se da la vuelta porque la bajada podría ser importante, cuando todo el mundo está descontando que el oro 2023 y 2024 va a ser claramente alcista, y hay quien habla ya de cotas y de zonas espectaculares. Técnicamente de momento parece, sin embargo, es lo de siempre, tiene que darse la vuelta. Ahora sí que está clarísimamente alcista. Y este inicio de mes también ya ha hecho nuevo máximo por encima de los 1950, precisamente hoy. El euro. El euro está en una zona de confluencia. Estos son cotas directrices de muy largo plazo.
pero de muy, muy largo plazo, de hace muchísimos años. Es una zona muy importante. Esta misma zona de directrices fue la que paró el precio en el año 2006, en aquella gran caída que también todo el mundo ya lo veía en el 0,80 y rebotó en el 1,03, quiero recordar 1,04, y de ahí volvió a zonas muy altas. De momento está llegando y está intentando incluso en este inicio de mes, lo que pasa es que esto es una vela inicial, fijaros que estamos a día 2 y está intentando generar incluso una vela de entrada de fuerza alcista, de un cambio de secuencia en gráfico mensual complicado. Es al revés. Normalmente cuando llegas a esta situación, como aquí en Nasdaq, se genera situación de indecisión. Hay una vela en un sentido y automáticamente la siguiente es en el otro. Pero bueno, y además esta vela tiene que cerrar, le queda todo el mes por delante para evolucionar. El petróleo. Bueno, el petróleo no es máximo histórico, pero fue un máximo importante, los 128 conseguidos, y automáticamente la zona de los 74,20 es lo que está parando el precio. Es obvio. Estamos por debajo de zona de corrección, por encima de Genial Line de gráfico mensual. Por lo tanto, es normal que sea la zona de primer soporte importante, donde de momento esté parando. Y el Bitcoin, después de una bajada espectacular desde los 69.000, el primero que ha hecho una onda 2 de gran ciclo. Lo que pensamos que podemos estar ya para ver en el DAX, en el Dow, en este tipo de instrumentos, el Bitcoin se ha adelantado y ya lo ha hecho. Subió hasta los 69.000 y de ahí ha bajado hasta aquí, hasta la zona de los 15.400. Veremos si esto es solo una corrección onda 4 para acabar de hacer una bajada más importante o ya pone fin a la bajada en esta zona de aquí con una onda 5 correcta, técnicamente perfecta, pero un pelo corta comparado con las velas iniciales de esta onda C. Por lo tanto, esta es la situación a nivel general. Hoy he preferido hacer por aquí y ahora vamos a ir igualmente a ver cada uno de los instrumentos de forma más personalizada. Como cada día, vamos a empezar con el DAX. En gráfico diario la imagen es clara. Habíamos llegado en este rally espectacular alcista, habíamos venido a zona de corrección. Ha sido la zona de corrección de diario, al final casi como siempre, la que ha parado la evolución. Ni siquiera ha llegado a los 14.814. Era posible hacerlo de forma inicial. A medida que iba pasando el tiempo ya se veía que cada vez era más complicado. La famosa variable tiempo que siempre hay que tener en cuenta. Y automáticamente, atención, porque hemos salido por la parte superior y hecho un nuevo máximo. Sin embargo, tensión. Tensión que puede significar que bajemos de nuevo hasta la zona de los 15.189, 15.190 aproximadamente. ¿Veis? Hay una divergencia marcada de momento en gráfico de diario y normalmente nos traen siempre hasta la zona de corrección. Pero es igual, es una vela en curso. Veremos qué es lo que ocurre. Dependerá mucho de lo que ocurra hoy durante todo el día, porque todo el día de hoy es la segunda parte del gran teatro de ayer. Ayer fue la Fed y fue Powell, no tanto la Fed con la publicación de datos, que era muy esperado, pero sí con las palabras de Powell, que al final tampoco acabé de entender muy bien. Empezó de una forma muy dura, haciendo que los mercados entraran en fase bajista. Automáticamente le dio la vuelta al discurso y después en las preguntas dijo incoherencias de bastante importancia, como que no tenían controlado, como que era un ciclo único, como, no sé, cosas muy extrañas, como que había que bajar los salarios para que no hubiera tanto paro. No sé, cosas bastante anómalas para un presidente de la Fed. Pero bueno, cada uno marca su perfil y luego queda para la historia. Lo dicho, en el DAX llegamos a la primera zona esperada ya, que era la zona de los 15.300. Ya lo esperábamos. Esta misma estructura estaba dibujada desde hacía días. Si recordáis, ya prácticamente desde que entramos en esta caja de distribución ya decíamos que la continuación era con este tipo de movimientos. Veremos si al final es aquí o es aquí el final de esta onda, o sea, si son más largos o son más cortos los recorridos, y esto va a depender sin ningún tipo de duda de la volatilidad. Pero en principio lo esperado es exactamente este movimiento, o sea, es 1, 2, 3, 4, 5 para acabar arriba la zona de onda 5. Venimos ya de onda 1, onda 2, 1 de 3, 2 de 3. Aquí deberíamos acabar más o menos en esta zona, la zona 3 de 3, bajar 4 de 3, onda 3, onda 4, onda 5. Esto es en principio la estructura más probable.
Veremos si la da, si es así como dibuja, o veremos si con plumas de volatilidad nos es complicado y difícil acabar de leer exactamente los movimientos realizados. Porque a veces se generan velas muy altas con plumas muy altas que dentro de la misma vela te está haciendo prácticamente toda la estructura de un movimiento. Por lo tanto, en situación de datos, hoy desde la una prácticamente, una y media con el discurso de Bailey, prácticamente ya fuera del mercado hasta las 15:30. Aunque está programado también dos discursos adicionales de Lagarde, quiere coger todo el protagonismo del día porque va a hablar a las 14:45 con la conferencia de prensa, la importante, y luego tiene discurso programado a las 16:15 y a las 19:30. No entiendo muy bien el motivo, pero se puede dejar perlas por decir para estos discursos de la tarde. Pero el momento de volatilidad, teóricamente a partir de las 15:30, deberíamos de poder operar bien y con los mercados dinamizados prácticamente cualquier instrumento. De 1 a 3:30 lo mejor es estar fuera del mercado. Los traders que operéis derivados, sin ninguna duda que lo mejor es estar fuera del mercado. Aquí podemos ver la vela del día de ayer. La volatilidad que tuvimos todo a partir de las 8:30 de las 20:30 hora central europea. Importante pluma por abajo, importante, bueno, no tan importante pluma por arriba, no llegó a generar nuevo máximo y vino a cerrar prácticamente en la misma zona donde había estado todo el día. Y de momento hoy, igual que el DAX, estamos en posición defensiva, un poco en corrección. Posiblemente vengamos a buscar de nuevo la zona de los 33.950. Y aquí es donde espere qué es lo que ocurre con los datos de Gran Bretaña y sobre todo de la zona euro. Hay más dudas, era más claro, era más esperable lo que pasó ayer con la Fed. Con la zona euro hay más dudas y más después del último episodio de la pérdida de datos o no se sabe muy bien qué ha ocurrido con los datos de IPC de Alemania. Se han generado dudas, sencillamente. Por lo tanto, atención, que igual hay consensos que no están descontados, o va a haber mucha más atención al matiz, al tono y a las palabras de la señora Lagarde. Podemos tener más alta volatilidad que el día de ayer. Y ya podemos tener un buen aperitivo con el señor Bailey. Por lo tanto, mucho cuidado y a partir de las 13:30 hasta las 15:30, lo mejor fuera de los mercados. Estamos en situación de stand-by. Fijaros que aquí se ve perfectamente. Aquí se ve la pluma inferior, generada ayer por la noche, la pluma superior, y a partir de aquí se ha muerto. Ha venido a buscar ya directamente la zona de corrección de una hora y poco más va a hacer, quizás ligeramente bajista dentro de la zona de corrección, viniendo en dirección a los 33.950, esperando los eventos del día de hoy. El Nasdaq reacción completamente diferente, fijaros bien. Subió y no bajó, así como el Dow ha generado plumas, ha generado indecisión y volvió a la zona exactamente donde había empezado todo, como si no hubiera ocurrido nada. El DAX sí que ha aprovechado para acabar esta estructura que teníamos en curso. Fijaros que ha llegado milimétricamente hasta la cinta amarilla del túnel Domenech en gráfico de diario y aquí parece que es donde ha parado, pero ha parado sin un rebote claro también. Por lo tanto, todos los detalles valen, todo hay que tenerlo en cuenta. Podríamos tener todavía un máximo, una pluma más alta. Veremos si se da. Fijaros exactamente, aquí se ve bien. Incluso pequeño gap aquí en el momento de máxima volatilidad. Y a partir de aquí se ha quedado, pero se ha quedado completamente en rango lateral, en velas muy pequeñas, inoperable, completamente inoperable, justo en la zona aproximadamente de los 12.480. 470, 480. Fijaros cómo es una corrección, parece que es una corrección lateral. El precio no baja en recorrido, en retroceso a buscar la zona de corrección, sino que se queda corrigiendo en forma lateral sin perder la zona y es la zona de corrección de H1 la que se va acercando cada vez más al precio. Cuando esto ocurre, recordarlo, porque lo habéis visto ya mil veces, que si encuentra un apoyo encima de la zona de corrección es algo que podría ocurrir tranquilamente precisamente a las 13 o 14 horas del día de hoy, tendría de nuevo un nuevo impulso hacia arriba. Disculpad porque tenía muchas líneas de estudios y de proyecciones mías.
Si te encuentra este apoyo y sigue hacia arriba, vendría a buscar la zona de los 12.670. Si no, si se queda, si llega a tocar la zona de los 12.440 y no encuentra un apoyo, se va a quedar consolidando aquí, esperando ya el momento, o hoy o mañana. Mañana también hay datos de empleo de Estados Unidos, por lo tanto, el fin de semana, estos 3 días, van a ser realmente de mucha volatilidad. Mucho cuidado, sobre todo mucha precaución. En momentos, sobre todo en el momento de las publicaciones de datos, porque nunca se gana intentando aprovechar las volatilidades. Aunque ayer quien lo hiciera le podía haber salido bien, por ejemplo con el Nasdaq, porque fue un movimiento claro de subida y ahí se ha quedado, por lo tanto el trade era claro. Normalmente no ocurre así, normalmente ocurre como en el low. Y cuando estás en subida, la pluma de bajada es tan rápida que pierdes en segundos todo lo que estabas ganando de profit en el trade. Por lo tanto, lo más prudente siempre, el mercado se mueve 24 horas al día, todos los días de la semana. Lo mejor es estar fuera en estos momentos y operar en los momentos donde no hay estos movimientos especiales de volatilidad. Lo dicho, 12.440 es un objetivo inmediato para el Nasdaq. El FTSE, la imagen es clara, sin embargo, todo va a depender de hoy, de los datos de la decisión de tipos de Gran Bretaña, de cuál es el resultado de la votación. Ya recordar que en las últimas ocasiones fue 7-2, y había dos de los miembros del Consejo de Política Monetaria que votaban sin cambios y 7 que votaban subida. Bueno, esta es la situación. Se ha situado de nuevo por encima de los 7.782. Hacía días que lo estábamos esperando, que venía diciendo para atacar máximos históricos. Fijaros, aquí se quedó apenas a 25 puntos. Para atacar máximos históricos, y además es normal que los ataque. Este movimiento es clarísimamente una onda 3 y esto es una onda 4. Por lo tanto, en este impulso va a atacar máximos históricos y va a marcar incluso cota por la parte superior. Vamos a esperar por la parte incluso hasta los 8.000, posiblemente llegará 100 puntos más por encima de la máxima histórica anterior, incluso algo más. Pero de momento se ha situado ya por encima de los 7.782. Esta es la base. Fijaros, nos había tenido en esta situación de indecisión que no había manera y de momento estamos situados por encima. Si no vuelve a perder la cota el día de hoy, con los datos de Gran Bretaña y posteriormente de la zona euro, el trade, el camino, el recorrido es claro. Venir a buscar la zona ya de máximos de una vez. Entre hoy y mañana, además, sería lo normal. Este tipo de cosas suelen ocurrir los viernes. Si hoy con los datos de Gran Bretaña o con los datos de zona euro vuelve a perder la zona de los 7.782 y hay cierres importantes, de velas importantes, por la parte de abajo, ya pocas dudas para volver a la zona de los 7.666 y dejar para bastante más adelante estos posibles nuevos máximos históricos. El Hansen, lo ocurrido ayer con la Fed, ni frío ni calor, no le afectan ni lo más mínimo. Fijaros que sigue haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo. Testeo milimétrico 22.831, cota histórica y muy importante, muy conocida, actuó demand, consiguió romper la zona de directriz y fijaros que ya llevamos unos días intentando atacar esta directriz de muy largo plazo. Si la pierde, bajaremos sin ninguna duda la directriz anterior y la zona de los 21.220, cota histórica importante. Incluso podríamos tener un movimiento correctivo bajista más importante, pero todo dependerá de si perdemos la zona de los 21.220. Podríamos volver tranquilamente a la zona de los 19.970. Pero estamos adelantando acontecimientos. De momento estamos donde estamos, atacando de momento la zona de la directriz. Veremos si mantiene el precio o si por fin la acaba perdiendo. En gráfico de 4 horas se ve mucho más claro, está atacando ya por debajo de las, fijaros, el movimiento actual, o sea, después de este impulso, la corrección ha venido justo hasta la zona de la Genial Line. Y desde aquí rebote tan importante que está atacando todo, cota histórica, directriz de largo plazo y zona de corrección de H4. Si hay cierre de velas por debajo, estamos todavía dentro de su sesión, dentro de la sesión del Hansen. Por lo tanto, si cierra velas debajo de aquí, de la zona actual donde estamos ahora, y la siguiente vela también es continuista, o sea, progresiva, cierra más bajo que la vela actual, automáticamente vendríamos a buscar ya, fijaros, la zona segura de la próxima directriz. Este sería el objetivo. La siguiente directriz también de largo plazo que coincide plenamente con la zona de la cota histórica 21.220. Para operarlo
con más detalle, en gráfico de una hora, vemos que la clave está aquí. Está donde está exactamente ahora el precio. La Genial Line de una hora actuando de fuerte soporte. Paró el primer impulso, quiso rebotar a esta zona de corrección y la está atacando de segundas. Si consigue cerrar esta zona de aquí, si en gráfico, o sea, si en una hora, que es mucho más fácil de ver, conseguimos tener el cierre de dos velas consecutivas y progresivas por debajo, vendremos a buscar inicialmente en la zona de la cinta amarilla. Aquí posiblemente tenemos un nudo de consolidación, un pequeño rebote para luego venir a buscar la zona de la cota histórica 21.220. El IBEX, bueno, subiendo, no se ha parado en la zona de los 9.000, ha alcanzado los 9.000, ha cogido un poco de aire, vino, testeó, pullback de confirmación y el día de ayer lo aprovechó al máximo. Estábamos aquí, antes de la FED estábamos en la zona de los 9.090 aproximadamente. Atacó, pero atacó con mucha fuerza, aprovechando toda la volatilidad de la FED, la zona de los 9.118, la cota histórica. Bueno, ya hemos visto el movimiento, vamos a ponerlo para tener más detalle. Atacó clarísimamente y testeo milimétrico incluso en la siguiente cota histórica, 9.165. Rally realmente espectacular del IBEX. Fijaros que tenemos una directriz marcada, pero es de la vela en curso, dependerá de cómo acabe la vela del día de hoy. Si acaba sin hacer un nuevo máximo, depende cómo le afecte por esto los datos de hoy de tipos tanto de Gran Bretaña como de zona euro. Pero si no hiciera un nuevo máximo, volveríamos claramente aquí a la zona de los 9.060. Si hace un nuevo máximo, podría venir a atacar incluso la zona de los 9.208. En gráfico de 4 horas vemos cómo está prácticamente ya dentro de la zona entre dos cotas históricas, actuando de momento de soporte a la parte inferior, los 9.118, para intentar establecer un rango entre 9.165 y 9.118. Si sale por la parte inferior, vendríamos a buscar la zona aquí de los 9.050, 9.060 comentados hace un momento. Si sale por la parte superior, 9.208 es el siguiente destino. Y con mucha volatilidad, una cota histórica muy importante, muy conocida por el mercado, en los 9.260. Por lo tanto, zona clave, precisamente estas dos cotas históricas, 9.165 y 9.118, que ha testeado prácticamente milimétricamente las dos. Esto es todo con los índices, ha sido largo hoy, vamos con el resto de instrumentos. Vuestra web y canal de YouTube de análisis técnico. En la web de inversoratrader.com, cada día análisis del DAX a las 12 de la noche con el estudio del día siguiente, artículos formativos, herramientas y otras utilidades. En el canal de YouTube, youtube.com/blog de doc, vídeos de apertura del mercado cada mañana en horario de preapertura, estudio de 12 instrumentos, un tutorial, curso gratuito, diversas perlas de análisis técnico, análisis a largo plazo y vídeos cortos. El petróleo Texas tomando sus tempos, pero de momento fijaros que haciendo casi de forma perfecta la estructura pensada. 82.60, habíamos marcado esta zona aquí como zona objetivo, fijaros que la alcanzó con diferentes plumas, no pudo con los 82.60, rebote, apertura de anual como eje central y bajada hasta la zona de los 78.20. La volatilidad del día de ayer fue que nos dio un cierre por debajo de la zona de los 78.20, incluso pluma hasta la zona de los 76. Era lo que marcábamos, si recordáis, el viernes pasado, en el breve estudio más exhaustivo que hicimos del petróleo, o el domingo. Ahora no recuerdo si fue el viernes o fue el domingo, que hizo un gráfico de medio largo plazo para comentar con otros compañeros que operan mucho el petróleo Texas. De momento estamos aquí. Lo más posible es que vengamos a buscar de nuevo los 78.20 a la espera de este mediodía. El petróleo se puede ver muy beneficiado de la volatilidad de hoy. Su horario de máximos recorridos es desde las 14.30 hasta las 19.30 y a las 15.30 es cuando debe acabar el doble evento que tenemos prácticamente consecutivo, porque a la 1 empezamos con publicación de datos de tipo de interés de Gran Bretaña, a las 13.30 habla Bailey, a las 14:15, prácticamente unos minutos después de que acabe el discurso de Bailey, tendremos la publicación de datos de decisión de tipo de interés de zona euro y a las 14:45, media hora después, habla Lagarde.
Por lo tanto, posiblemente el discurso va a acabar entre discurso y contestar las preguntas de la conferencia de prensa entre las 14:20 y las 15:20 y las 15:30, prácticamente justo en el momento de la apertura de mercados americanos. Por lo tanto, la tarde puede ser realmente atractiva, más para estos productos, el Dow, Nasdaq, petróleo, que son productos muy más fáciles de operar durante la tarde, están en su propio horario. Tenerlo muy en cuenta. Lo dicho, en principio, posiblemente vendrá a buscar la zona de corrección de H4 aquí en los 78,20 durante esta mañana y aquí posiblemente esperará a ver qué es lo que ocurre con toda la batería de datos y sobre todo discursos que son los que están marcando los matices de futuro. Con el oro podemos ver la máxima de lo importante que es cuando está en tendencia. Cuando un activo, un instrumento está en tendencia, sigue en tendencia y sigue en tendencia y sigue en tendencia. Por más que lo quieran matar y lo quieran gerar los inversores, sigue siempre en tendencia. Nuevo máximo, nuevo alto y hasta la zona de los 1960. Estructuralmente, técnicamente, ya lo decíamos, esto era una onda 3. Había dudas sobre la continuidad o el recorrido de este posible corrección onda 4, al final ha sido con muchos días consecutivas testeando los 1921, la cota histórica muy importante, es la que ha actuado de muy fuerte soporte. Precisamente antes de ayer intentó este movimiento bajista, pensaba yo que podía llegar hasta los 1893, más que nada para marcar el punto. Era un poco por encima, eran los 1800, bueno, prácticamente donde llegó, 1900, 1900, 1895, 96, y decía, muy posiblemente ya acabará de llegar hasta la cota histórica. No, ni esto. Dejó pluma y ya cerró de nuevo por encima de la cota histórica. Toda una declaración de intenciones. Y ayer, con la volatilidad, también la aprovechó, subiendo hasta la zona de los 1955. La continuidad de hoy, de nuevo, pese a que vuelve a desaparecer la fuerza, parece, pero ha hecho de momento un nuevo máximo. Veremos cómo se toma lo que ocurre el día de hoy. ¿Qué ocurre con la volatilidad del día de hoy? Por arriba tenemos cotas históricas en 1965, prácticamente muy cerca, y 1980. La siguiente ya está en la zona de los 1993-2009. O sea, prácticamente, si pasamos de la cota histórica de los 1980, muy probablemente vendríamos a hacer un testeo a la zona de los 2000. Quizás no llegaría a los 2009, pero llegar a los 1993 con una pluma hasta los 2000 y automáticamente ya sí posiblemente una corrección, al menos una corrección, una subcorrección de la estructura en curso. Aquí lo vemos perfecto. A esto es lo que ocurrió ayer. No ha querido corregir, se ha negado, ha estado aquí toda la sesión asiática haciendo una corrección completamente lateral y lo que explicaba antes, justo en el momento en que llega a la zona de corrección de gráfico de una hora, automáticamente coge fuerza y es lo que está ocurriendo en esta vela de las 8 de la mañana. Automáticamente, de nuevo, nuevo alto y en busca de los 1965. El Bitcoin hizo lo esperado. Aquí en gráfico diario se ve mejor. Cuando a veces bajas de gráfico parece que todo es mucho más caos. Sin embargo, cuando subes de gráfico ves que las cosas son como normalmente esperabas. Llega un momento correctivo extraño, un lateral, una situación de rango, apoyo y decíamos, tiene que venir a buscar la zona de los 24.100. Si ha llegado tan cerca, tiene que venir a buscar la zona de los 24.100. Era esta zona de aquí, no había llegado, estamos hablando del pasado domingo. No llegó por muy poco. El lunes tuvimos este movimiento. Martes rebote por encima de zona de corrección. Y miércoles, el día de ayer, ya nos volvió a situar en la zona de los 23.700 y automáticamente la continuidad en sesión asiática ha sido testeo a la cota de 24.100, a la cota histórica y ahora sí rebote. Fijaros que de momento estamos solo en inicio de sesión, bueno, en preapertura de sesión europea y hemos tenido ya un toque a la zona de los 24.100 y de momento está cerrando incluso por debajo de donde ha abierto la vela del día actual. Aquí lo vemos de forma más clara en gráfico de 4 horas. Patrón bajista, por lo tanto, vuelta como mínimo a la zona de los 23.500. Si vuelve a los 23.500, va a llegar muy posiblemente a la zona de los 23.285, 23.300. Zona de corrección de nuevo, de gráfico de diario.
después de este rally tan espectacular, fijaros que empieza ligeramente a girar la curva. Por lo tanto, esta situación de rango generada aquí es lo que está empezando, es esta situación aquí de velas tan extrañas que hemos tenido, vamos, en situación de rango, arriba, abajo, mucha indecisión, mucha volatilidad. Aquí tuvimos una divergencia, automáticamente a la vela siguiente nos trajo a zona de corrección, aquí nueva salida, por lo tanto, lo más probable es volver a esta zona de aquí. Ya ha cumplido, ya ha testeado los 24.100 y a ver qué es lo que hace ahora con la parte de los eventos del día de hoy. El euro está intentando lo imposible, está intentando, bueno, y ha conseguido 1,10. Es un grandísimo objetivo, cinta rosa de todas maneras, de gráfico diario, por lo tanto, ahora sí que hasta aquí hemos llegado. Estamos dentro de la zona de directrices de muy largo plazo. Esta zona realmente es importante, es una zona de soporte y en estos momentos, por desgracia para el euro, de muy fuerte resistencia. Por lo tanto, lo máximo que podía llegar a hacer, es una opinión personal en estos momentos, es llegar a la zona del 1,1250 en momento de muy alta volatilidad, si hoy por ejemplo pasara algo muy espectacular con el tema de datos de Europa, pero solo con pluma. ¿Por qué? Porque no creo que después, ya con el agotamiento que lleva después de todo este rally tan importante, recordar que venimos de 0,95, ¿eh? O sea, el rally es, vamos, un 18, vamos para el 20% de subida. Es en muy poco tiempo, en muy pocos meses desde septiembre. Por lo tanto, tiene que descansar, tiene que corregir. Ha llegado a la zona máxima, por decirlo de alguna manera, que es la cinta rosa. Puede llegar hasta la parte superior. Como puede llegar precisamente hasta la parte superior, por esto digo que el poder de atracción de una cuota histórica tan importante como 1,1250 podía ser que tuviéramos una pluma hasta ella, testeó y caída de nuevo, pero no creo que pase más de esta zona. Toca una corrección y luego en un nuevo impulso, con más fuerza, no viniendo de tan abajo, viniendo ya de mucho más arriba. Y yo creo que todos los objetivos del euro ya se han cubierto. Era importante llegar a 1,0609 para no perder y volver a generar dudas en la corrección en la zona de la paridad del 1. No solo ha llegado a 1,0609, sino que ha conseguido pasar 1,0828, otra cota histórica importante. Se ha conseguido mantener, o sea, no fue un espejismo, se ha conseguido mantener por encima de la cota histórica. Aquí parecía que la perdía, sencillamente solo fue una pluma, volvió a la parte superior y ayer, aprovechando el evento de la FED, el dólar obviamente no salió nada fortalecido de las palabras de Powell de ayer. Automáticamente el euro lo ha aprovechado y ha llegado hasta la zona de la cinta rosa. 1,1023, fijaros, prácticamente milimétrico, testeo, apoyos y de momento se está manteniendo aquí. Si se mantiene aquí arriba, esperando los eventos precisamente del día de hoy, tanto de Gran Bretaña como sobre todo de la zona euro, podríamos tener este doble impulso intentando llegar a 1,1175, incluso con pluma, lo que explicaba, hasta la zona de arriba. En 1,1175, que es una cota histórica diaria, coincide además con la parte superior de las directrices. Son varias las directrices de esta zona, ¿eh? Por esto veis en diferente dirección. Todas son de muy largo plazo, de muchos años. Son directrices muy importantes. En el 2006, esta zona de directrices paró el precio, actuó de soporte y mandó de nuevo el precio hacia arriba. Por lo tanto, difícil que ahora de buenas a primeras consiga doblegar la zona, situarse por encima y continuar subiendo sin corregir absolutamente nada. Por lo tanto, lo normal, lo lógico, ahora sí ya es, después de lo que pase este fin de semana o los días que quedan de esta semana, posiblemente entraríamos ya en una zona de corrección y veríamos hasta dónde nos lleva. Y luego ya en un próximo impulso durante el año 2023 sí que posiblemente el euro volverá a ganar más posiciones más altas, más importantes. Perdonad, he dicho el oro y es el euro, ¿eh? No. Aquí lo vemos, ¿eh? La clave para el día de hoy. Si se mantiene aquí en la zona del 1,1023 y la volatilidad que se genera es alcista, podríamos tener el ataque a la directriz, obviamente, 1,1175 para haberlas tocado prácticamente todas, e incluso una pluma hasta la zona de 1,1250 antes de entrar en zona de corrección.
La imagen muy clara. El yen aprovechó, pero fijaros, como, así como en otras ocasiones, precisamente en los días de eventos de decisión de tipos de Fed o del Banco Central de Japón, era cuando hacían los movimientos importantes y llegaba y conseguía ganar un nivel más. Ayer sí consiguió separarse de los 134.40, que se había convertido en su zona de seguridad, en su zona de resistencia, pero ya no ha atacado ni siquiera con fuerza los 127.360. Depende de lo que pase hoy, ya no debería afectarlo tanto. La decisión de tipos de zona euro, a este par concretamente, lo que es el dólar yen, ya no le debería afectar tanto. Por lo tanto, mucha atención, porque si ahora vuelve a subir y tenemos un nuevo alto por encima de la zona de los 131,09, tendríamos una validación estructural que nos daría un amplio recorrido correctivo para el yen, como mínimo hasta la zona de los 135,40. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre en el día de hoy y si no hace un nuevo mínimo y vuelve a venir a zonas altas, en el momento en que valide tendremos una validación estructural para un movimiento importante que va a durar seguramente varios meses. En 4 horas vemos lo ocurrido después de aquí, decisión, indecisión, cambios continuos de secuencia. Automáticamente en las 13 horas, la vela ya de ayer era bajista, era claramente, ya estaba descontando la situación. Sin embargo, a partir de aquí, la vela de las 21 horas, que es la que estaba en medio del discurso de Powell, ya no consiguió ganar más espacio. Se quedó en situación prácticamente ya de rango. Doji a continuación. Doji, la vela siguiente que está a punto de cerrar, va a cerrar dentro de unos minutos. Por lo tanto, lo que parece es vuelta de momento, como mínimo, a la zona de los 129,24. Veremos lo que ocurre si se sitúa por encima de la zona de la Genial Line de los 129,93. De nuevo volveríamos a los 130,40 y atención al punto que ya os deberíais de marcar en vuestras plataformas, los que operéis Forex y operéis este par, este punto porque va a ser muy importante, 131,155. Este es el punto de validación estructural de un movimiento alcista importante para este par. En H1 vemos como todavía quedan esperanzas. No ha conseguido superar de momento la zona de corrección de gráficos de 1 a 1 hora. Por lo tanto, aún puede intentar atacar la zona de los 127,36. Fijaros que se mantiene en H1 la fuerza bajista. Si se sitúa por encima de la zona de corrección, sobre todo por encima de la Genial Line, por encima de los 129,47, lo he explicado, lo que estábamos explicando ya. La vuelta a la zona de los 134,40 será bastante clara. Si consigue mantenerse aquí y se genera algo más de volatilidad, podríamos tener un movimiento, aunque fuera de pluma rápida, hasta los 127,360, hacer incluso un pequeño nuevo mínimo y volver a empezar de nuevo todo este proceso correctivo. La libra a la espera de lo que ocurra hoy. El día de ayer consiguió romper la dinámica bajista que ya nos llevaba a la zona del 1,2260. Volvimos a situarnos por encima de la zona corrección de diario, pero sin mucha claridad de ideas. Fijaros que de momento hoy el día está siendo bajista de nuevo a buscar el apoyo de la zona de corrección. Es la zona de refugio que va a venir a buscar para el evento importante para Gran Bretaña, publicación de datos de la decisión de tipos de interés. Ahora a las 13 horas y después la posterior conferencia de prensa de Andrew Bailey. A ver qué es lo que dice, porque para este par, para la libra, igual que para el FTSE, sin ninguna duda van a ser importantes. Veremos si acaba de llegar, acaba de hacer el máximo. Recordar que teníamos máximo aquí. Hay un máximo que invalidaba que esto ya fuera el inicio de una gran figura correctiva. Por lo tanto, estábamos todavía en un último movimiento. Por lo tanto, podemos llegar al 1,2480, era esperado, y debería de ser precisamente con el evento de hoy. Si consigue generar volatilidad alcista, venir a hacer un nuevo máximo y venir a tocar, testear la zona del 1,2480. Si no es así, muy posiblemente todo y haber hecho este nuevo máximo empezaría de nuevo el movimiento correctivo que también comentábamos para el euro. O sea, estamos en zona prácticamente de mucha maduración. Recordar que aquí venimos de 1,04, mínimos históricos de la libra, y estamos en 1,2480. También una subida espectacular, cercana al 18-19%. Por lo tanto, no hay activos que resistan
impulsos tan importantes y continúen. Normalmente hace falta una corrección para seguir después el impulso alcista. Esto ha sido todo. Muchísima prudencia, mucho cuidado, sobre todo lo mejor en los momentos de eventos de este tipo es estar fuera del mercado y a partir de las 15:30 habrá tiempo para poder operar y seguramente operar bien y con grandes recorridos. Muchísima suerte, mucha prudencia y muy buenos trades.